Dios. Nuestro Dios sigue siendo bueno y grande en misericordia, y a Él es al que exaltamos y glorificamos de manera continua. Amén. Nuestro Dios definitivamente nos ama como usted y yo ni siquiera nos lo imaginamos. Amén. Damos gracias al Señor por su misericordia y damos gracias al Señor aún porque sabe que en medio del clima el Señor muestra a aquellos que parecen de cartón. Sí, es verdad, hay algunos que tienen la validez de no estar, ¿cierto? Pero hay otros que sí parecen que fueran de cartón. Porque truena y automáticamente ya se planifican para no estar en la iglesia. Lamentablemente. Pero bueno, nosotros estamos aquí. Amén. Entonces sigamos creyéndole al Señor. Nosotros esperando que nuestro Dios siga obrando conforme a su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Recordemos entonces, hermanos, como decía mi esposa, seguir orando, seguir clamando unos por otros. Es muy necesario que sigamos orando para que el Señor se siga glorificando. No solamente orar por Juan Pablo, la corporación, las situaciones que se presentan, los hermanos y los pastores en San Juan de Urabá, sino también no olvidemos a la juez de San Juan, la doctora Alexandra, que ella todavía sigue en su tratamiento, que el Señor la siga ayudando y que la siga fortaleciendo conforme a su propósito y la conduzca a conocer de manera personal al Señor. Amén. Que el Señor le dé la salvación. Meditaba durante la semana pasada a causa del mensaje que hablábamos el domingo, y la verdad es que cada vez que alguien sale de la iglesia, cada vez que uno habla con hermanos o hermanas y ve que están desanimados, que les ve como que están en decadencia, cuando uno ve otros que están en desobediencia, que a pesar de que se les habla, que la palabra se predica y todo eso, uno los ve que siguen atesorando para sí mismos consecuencias de su alejamiento del Señor. Muchas personas piensan que cuando esas cosas pasan en la iglesia, el pastor está o desapercibido o indiferente. Y la verdad no es así. Porque si algo sucede en la vida de un pastor que ha sido puesto por Dios, es que cuando una de estas situaciones se presentan, el primero afectado es el pastor de la iglesia. Porque cada vez que uno ve todo este sinnúmero de situaciones en la iglesia, lo primero que de manera natural cualquier pastor hace es examinar su ministerio y lo que Dios le ha entregado y la responsabilidad que tiene para evaluarla, para ver si la está llevando de manera adecuada o no. Pero cuando esto sucede, y como me sucedía esta semana que estuve trabajando en el mensaje que estuvimos tocando el domingo acerca de la condición del corazón, durante toda esa semana estuve reflexionando mucho en algo muy particular, en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Cuando uno mira el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, uno pudiera decir, bueno, era Cristo, estaba en esta tierra y Él hacía cosas que los pastores no hacemos, porque Él vino y Él hacía milagros sobrenaturales, los muertos eran levantados, los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. De hecho, Él mostró su poder sobre la naturaleza. Él aplacaba los vientos, paraba las tormentas. Él tenía autoridad sobre las enfermedades. Él tenía autoridad sobre los demonios. Y uno diría, pero con esa manifestación de poder, el Señor Jesucristo debía tener un ministerio grande, numeroso, miles de personas, millones de personas siguiéndolo. Y usted va a los evangelios y no es así. Mire, aún después de su resurrección,
Usted va y mira la historia en el libro de los Hechos, en el aposento alto, y dice que había unos 120. Después de ver tanto despliegue, unos no habían ni 120. Después de toda esa manifestación de poder. Y entonces yo decía, bueno, el asunto aquí no es problema del pastor. Porque si el Señor Jesucristo, que era la esencia en ese momento, y lo sigue siendo, pero si el Señor Jesucristo, siendo la esencia de la vida, el predicador por excelencia, le tocó enfrentarse aún con sus mismos discípulos y decirle, no, pues si les parece muy dura la palabra, váyanse ustedes también. ¿Te quieren? Pueden irse. Así de sencillo. Bueno, ¿les parece dura? Si quieren, pueden irse ustedes también. A él no le importó eso. A él le importaba predicar la verdad de Dios. A él le importaba predicar el mensaje que vino a predicar. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues fue aborrecido por los líderes religiosos, y los que lo seguían a él, lo seguían no por el evangelio, sino porque lo único que buscaban era que él les solucionara un problema inmediato. Que les sanara una enfermedad, que les consiguiera dinero, que liberara algún endemoniado, pero no lo seguían por ser parte del reino de Dios, sino que lo seguían por interés, por intereses superficiales y momentáneos. Y entonces, pudiéramos decir que el problema entonces era él que llevaba el mensaje. Pudiéramos decir que el problema era el mensaje que él predicaba. ¿Cuál era el problema entonces? Si él, siendo la esencia y el mejor predicador de la tierra, del universo, y el mensaje es el mejor mensaje que pueda existir, entonces, ¿por qué la gente solo lo seguía por interés? Y eso me llevaba a meditar, y yo decía, bueno, entonces tengo que evaluar si el problema de esta iglesia está en esta iglesia o es el mismo problema que se presentó en aquella época. ¿Cuál es el problema de que las personas se vayan de la iglesia, estén en desgano, estén en desánimo, estén en pecado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Yo decía, Señor, esto es algo impresionante, necesitamos siempre estar repasando, porque es que eso lo sabemos, pero a veces como que se nos olvida. Y entonces nos descuidamos. Por eso, como eso también está pasando hoy, que mucha gente viene a la iglesia, canta canciones, parecen cristianos, pero siguen a Jesús solamente por motivos superficiales, por interés, porque quieren obtener algo de Cristo. Entonces necesitamos saber, aquellas personas que se van de la iglesia, aquellos que se desmotivan, aquellos que se desganan, aquellos que siguen en pecado, ¿por qué están así? Y es clara la respuesta. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 13. Y la respuesta está ahí. Capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13 usted empieza a leer y usted ya sabe la respuesta. No necesita. Solo leyendo el pasaje ya no habría ni que predicarlo. Ahí está la razón. Leemos del versículo 1 en adelante y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre. A Él damos toda la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo,
he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, una vez más estamos delante de ti, Señor y Dios, confiando de que te ha placido reunirnos para hablarnos por medio de tu palabra y convencernos a través de tu Santo Espíritu, advertirnos de las diversas circunstancias que puede haber a nuestro alrededor, para abrirnos los ojos sobre nuestra responsabilidad humana y tu soberanía, para que sigamos entendiendo que definitivamente nosotros también tenemos responsabilidades en este caminar cristiano. Por eso, Señor, te rogamos pues que ya que nos has dado la oportunidad de entonar cantos a tu nombre, ahora, Señor, recibiendo tu palabra, seamos conscientes, primero, que eres tú quien viene a hablarnos hoy, y en segundo lugar, que nosotros debemos tener un corazón dispuesto para escuchar tu voz y una mente libre para estar atentos. Por favor, Señor, reprende toda artimaña que el diablo quiera traer para impedir que tu palabra, Señor y Dios, se siembre en corazones fértiles. Señor, por favor, cada corazón endurecido, cada corazón que no esté receptivo, sé tú hoy, Señor, inquietándolo para que se convierta en un corazón fértil y que reciba tu palabra, que la acepte y que busque ansiosamente llevarla a la práctica. Por eso te rogamos sabiduría y discernimiento para poderla recibir, aceptar y sobre todo agilizar nuestros pasos para llevarla a la práctica. Así que en tus manos nos quedamos, nos encomendamos, dándote gloria y honor, gratitud y esperando que tu Espíritu Santo nos convenza una vez más a través de lo que nos vas a hablar. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo, dándote muchas gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué tipo de corazón tienes? Creo que como que sigue el corazón trabajando como hablábamos el domingo. Pero hoy es, el domingo era la condición del corazón. Hoy es, ¿qué tipo de corazón tienes? Ese es el mensaje. Ese es el título para hoy. Pero yo creo que deberíamos hacerle un trasplante y hacer una conversión al título y tomarlo de manera personal. ¿Qué tipo de corazón tengo? ¿Qué tipo de corazón tengo? Porque recuerde que lo hablábamos el domingo, este mensaje no es para el que no vino. Este mensaje no es para el que está al lado suyo. Este mensaje es para usted y es para mí. Es un mensaje que tiene que llevarnos a nosotros a meditar y a reflexionar en qué clase de corazón, qué tipo de corazón yo tengo. Cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, podemos apreciar que Él dio una vista hacia el futuro del cristianismo. Y cuando Él miró hacia el frente, Él pudo ver que el cristianismo en el futuro se mezclaría y la mezcla sería entre el bien y el mal, que incluiría a creyentes de palabras y a creyentes genuinos, doctrinas falsas y doctrinas verdaderas, rituales falsos y rituales verdaderos, adoración hipócrita y adoración genuina, fe de palabra y fe verdadera. Y eso es lo que vemos hoy. Esto es lo que nosotros vemos en la iglesia de Jesucristo de manera constante. Están los que sí y están los que no. Algo usted no va a encontrar. ¿Qué pastor? Los del medio.
No. No hay los del medio. O eres o no eres. Eso es todo. O eres un cristiano verdadero o no eres un cristiano verdadero. Eso es todo. O lo aceptas o lo niegas. O lo rechazas o lo aprecias. Cuando nosotros miramos el inicio de este pasaje, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo era bastante creativo. Él no tenía reparo a la hora de predicar, Él predicaba donde fuera. No le importaba si era en la sinagoga, si era en las calles, si era en un barco, si era en la mitad del mar o si era en medio de una tormenta. El Señor Jesucristo era aquel que predicaba la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, donde hubiera que predicarlo. Y aquí lo vemos diciendo que ese día salió y estaba en el mar, a la orilla del mar, y se agolpó mucha gente, y entonces él se subió a una barca a predicar la palabra de Dios. Un comentarista, un pastor de tiempo atrás, de hace años, él dijo estas palabras: el maestro se sentó y la multitud se puso de pie. Tendríamos menos personas durmiendo en las congregaciones si esta estructura aún prevaleciera. Si en la iglesia de hoy se entendiera que es el Señor Jesucristo, el Dios mismo, el Todopoderoso, quien viene a hablar, los que asisten a la iglesia no se dormirían. Harían hasta lo imposible para no quedarse dormidos en la silla. Estarían atentos a la voz del Señor. Pero también nos dice que el Señor Jesucristo en cierto momento determinó entonces predicar por medio de parábolas. Y la parábola es una comparación, es hacer comparaciones. Y para ello el Señor Jesucristo se valía de imágenes, de historias, de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales de una forma fácil de entender y de recordar. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Tremenda historia. Cosas donde él hacía comparaciones y daba enseñanzas apropiadas. De hecho, hay un comentario, dicen que los árabes dicen que un buen maestro es aquel que puede convertir los oídos en ojos. Sí, un buen maestro es aquel que por medio del habla hace que los oídos, lo que entra por el oído, uno lo vea como una película. Eso dicen ellos. Y es una realidad. Y el Señor Jesucristo era experto en hacer esto de manera asombrosa. Pero las parábolas también tienen otro propósito: ocultar la verdad de la Biblia, de la palabra, de su palabra, ocultar la verdad a las personas que están dispuestas a negar la verdad de Dios, ocultar la verdad a aquellos que no creen. Entonces, las parábolas revelan y ocultan la verdad de Dios al mismo tiempo. Es verdad que para muchos una parábola puede ser muy clara, pero para otros puede ser un acertijo, algo sin poder entender, que no pueden comprender. Entonces, las parábolas, escuche esto es bastante serio. Las parábolas son un medio de gracia para los cristianos y son una señal de juicio para los incrédulos que desechan la verdad, aunque se les compruebe que es así. Esas son las parábolas. Medio de gracia para los cristianos y escucha, una señal de juicio para los incrédulos que rechazan la verdad de Dios, aunque se les muestre que es así. Aunque se les muestre esa verdad de todas las maneras posibles. De ahí el tipo de corazón que cada uno de los creyentes debe tener. Y que cada uno de nosotros somos responsables del tipo de corazón que tengamos. Usted y yo somos responsables del tipo de corazón que tengamos, ya que es en el corazón en el que se siembra la palabra de Dios. Es allí donde se siembra, ya sea para obedecerla o ya sea para rechazarla.
es de ese calibre. Cuando nosotros miramos aquí, vemos que hay varios tipos de terrenos o varios tipos de corazones para oír y recibir la palabra de Dios. Cada uno de los oyentes es personalmente responsable de cómo recibe la palabra de Dios. Porque escucha, hay un gran número de personas, de creyentes que escuchan la palabra de Dios, pero en muchos esa palabra no echa raíces permanentes en sus vidas. Solo la oyen. Nada más. Quedan ahí. Pero no echan raíces. Y el Señor Jesucristo entonces emplea esta parábola para ilustrar cómo será recibido el Evangelio en el mundo y de qué cosas son tropiezo para que el mundo no reciba el Evangelio y que por ende no dé fruto. Porque tiene que dar un fruto en cada uno de los que lo reciben. Y una de las cosas que nosotros vemos es que hay varios enemigos del Evangelio, de la salvación. Y el primer enemigo de la salvación es Satanás. Cuando usted mira en el Evangelio de Marcos, usted puede apreciar que Marcos nos cita todo este pasaje y luego nos muestra cómo el Señor Jesucristo lo explica uno a uno, cada uno de estos terrenos o cada uno de estos corazones. Y él enseña que Satanás es el primer enemigo de la salvación. Es Satanás. Porque escucha, Satanás nunca va a querer que usted reciba la palabra de Dios como está escrita. Él no va a querer que su vida sea cambiada por el poder de la palabra. Él no va a querer que usted tenga salvación y vida eterna. Entonces, es el primer enemigo. Pero hay otro enemigo que es las preocupaciones en este mundo. Porque las preocupaciones no van a dejar que usted busque primero el reino de Dios y su justicia. Las preocupaciones no te van a dejar que le sirvas al Señor como Él quiere o como Él lo merece. Esas preocupaciones te van a impedir muchas veces hasta que puedas congregarte. Van a impedir que ores, van a impedir que vayas a la palabra, que te dediques a escudriñar la palabra de Dios para crecer, para avanzar, para conocer al Señor y para amarle más. Y otro enemigo es el dinero y los placeres del mundo, que también son un tropiezo. El dinero y los placeres de este mundo llevan a la persona a vivir un cristianismo mediocre, sin ninguna firmeza en el Evangelio. Su firmeza es la religión. Entonces, cumplo con ir al culto, cumplo con leer la Biblia, cumplo con orar, cumplo con barrer, cumplo con cantar, cumplo con aquello, pero entonces el Señor no nos llamó a cumplir. El Señor nos llamó a vivir el Evangelio y amarle a Él a causa de lo que el Evangelio enseña. Ese es el trasfondo de lo que el Señor quiere. Entonces, luego miramos cómo Él comienza a contar esta parábola y en el versículo 3, Él comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y obviamente Él nos muestra esto y en la explicación de Marcos, Él nos enseña que el sembrador es todo aquel que siembra la palabra, la semilla de la palabra de Dios. O sea, el pastor cuando predica, el predicador, usted cuando va a la calle, usted cuando le habla a alguien, usted cuando comparte el mensaje de las Escrituras con otro, usted es el sembrador. El sembrador es todo aquel que habla acerca de Dios por medio de la Escritura y enseña el Evangelio. Usted y yo somos sembradores del Evangelio. Es lo que él dice aquí. Y aquí vemos que la semilla se define como la palabra del reino, la palabra de Dios. Y vemos también que esa semilla de la palabra, escucha, es el instrumento que Dios usa para salvar a los pecadores de ir al infierno. Es por medio de la predicación de la palabra que los hombres y las mujeres son rescatados de la oscuridad y de las tinieblas para que no vayan a la condenación en el infierno. Y escucha lo que te voy a decir. Dios no va a usar otro medio que no sea la predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo para convencer. No va a usar otra cosa. Desde el principio determinó que fuera su palabra
y no otra cosa. Solamente la predicación es sumamente esencial, necesaria y efectiva para que los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y luego nos habla de la tierra en que se siembra la semilla. Y esa tierra son aquellos que oyen el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces es por eso que decimos que podemos ver en este pasaje 4 terrenos o 4 corazones en los cuales la semilla de la palabra es sembrada buscando dar fruto. Pero de todos 4, solo en uno fructifica. Solo en uno puede dar el fruto. La misma palabra, el mismo predicador, pero resultados diferentes. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? Por causa del corazón humano. Y si no entendemos esto, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a terminar pensando, no, necesitamos hacer otra cosa, pastor, en la iglesia para que la gente venga. Pastor, necesitamos utilizar otra estrategia para que la gente se quede en la iglesia. Pastor, necesitamos empezar a mirar qué hacemos para que la gente no se aburra en la iglesia. No, que sean hombres y mujeres y no se aburran en la iglesia. Porque la burra es muy orejona y muy fea. La única estrategia de Dios para que las almas sean salvas, para que el primer amor permanezca en sus corazones, es la palabra de Dios. No hay otra, no hay más. Si usted mira, la palabra de Dios ha sido rechazada siempre. Siempre. Si usted mira Génesis capítulo 3, Dios desde el capítulo 1 enseñó todo lo que Él creó. Luego Dios creó al hombre, luego Dios le dice al hombre, mira, todo lo que creé es para ti. Y ahora ya te he creado a ti también. Y aparte de eso, te creé a tu mujer. Entonces, te voy a decir, mira, todo lo que hay es tuyo para comer. Es más, ustedes se van a unir como una pareja y entonces van a fructificar, van a criar otras personas, se van a multiplicar y ustedes van a sojuzgar la tierra, se van a encargar de dirigir este planeta. Sin embargo, hay una observación. ¿Cuál? Hay un árbol allí que lo ves, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol no comas de él, porque el día que comas de él no vas a poder continuar en tu tarea, vas a morir. Luego viene la serpiente, se reúne con Eva y le dice, oye, que eso es carreta, eso es mentira, ustedes no van a morir si comen del árbol. La palabra de Dios fue rechazada, Eva la rechazó, Adán la rechazó y hasta el día de hoy es rechazada. Viene Cristo y nos muestra y nos dice, mira, yo he venido a cambiar las cosas, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si crees en mí, vas a recuperar entonces tu relación con el Padre y vas a empezar a vivir una vida en la cual yo, enviando al Espíritu Santo, vas a poder vivir de tal manera que un día entrarás a la eternidad, pero tienes que depositar tu fe y confianza y esperanza en mí. Para que cuando yo muera, mueras conmigo y cuando yo resucite, resucites conmigo. Pero muchos no han entendido eso. ¿Lo han oído? Sí. ¿Se lo han aprendido hasta de memoria? Sí. Pero muchos no lo han creído y siguen viviendo como si esto no fuera una realidad. Entonces, es ahí donde empieza la monotonía de muchos en la iglesia. La monotonía de muchos en la iglesia y decir, pero es que la iglesia no es sino ir a un culto, salir y volver. Es ir a la iglesia, ir a un culto y volver. ¿Y usted qué más espera? Es que la iglesia es eso. O sea, la iglesia no es un club. No. La iglesia es un hospital al cual venimos un montón de gente heridos, cargados, trabajados con problemas, con pecados, donde el Espíritu Santo a través de su palabra viene y habla nuestra vida para que cada que venimos a cada culto
salgamos con una inyección que nos va a evitar seguirnos contaminando. Eso es lo que hacemos en la iglesia. La iglesia no es un centro en el cual venimos a entretenernos. La iglesia es el hospital de Dios, donde Él viene a sanar, cambiar, restaurar, confortar, y lo hace únicamente por medio de su palabra, no con estrategias mundanas. Es lo que pasa. Y por no entender esto, entonces muchos empiezan a decir qué estrategias vamos a usar. Porque es que la predicación del evangelio, como lo estamos haciendo, parece que no está dando resultado. Cambiemos los mensajes, no hablemos tanto del infierno, no hablemos tanto del pecado, no hablemos tanto del arrepentimiento, más bien utilicemos otras estrategias. Acomodemos el evangelio. Y hermanos, un evangelio acomodado es un evangelio corrompido, y un evangelio corrompido no es el evangelio de Jesucristo. Es triste. Y lo que le estoy diciendo a muchos no les gusta. Esto choca con la gran mayoría de los cristianos de hoy. No les agrada, hermanos. Y lamentablemente eso es lo que está pasando hoy con muchos pastores. Al punto de que muchos piensan de la siguiente manera: si traemos una mejor música y más moderna a la iglesia, si empezamos a incluir entonces esta música, aquella música y aquella música que sea más agradable a los jóvenes, vamos a tener mayor asistencia en la iglesia. Ay, y si traemos aquello, y si traemos lo otro, y empiezan a mirar un montón de cosas al punto de que han convertido los altares en pasarelas, donde ya no hay pastores predicando, sino hombres y mujeres sin temor de Dios modelando. Voy a decir lo que casi no lo uso, pero sinvergüenzas que se suben a contar chistes en medio de la predicación. Escucha, este lugar, este punto donde nos reunimos y donde un hombre se sube a predicar, se sube a mostrar el mensaje del evangelio, y no un montón de rituales ni de cosas graciosas para la iglesia. Se predica el evangelio de Jesucristo para la salvación de los perdidos y los pecadores. Es el evangelio el que hay que predicar. Entonces, las estrategias no es la manera en que se hacen las cosas en la iglesia del Señor, porque no es tuya ni es mía. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Pastores, que deberíamos acomodar las cosas, ser un poco más suaves. Ni siquiera la Biblia es suave. Si usted lee la Escritura, usted ve que si alguien fue duro, fue el Señor Jesucristo mismo. Él habló su verdad y con autoridad y sin temor. Y lo que tenía que decir, lo dijo. A los líderes religiosos, ¿cómo les dijo? Sepulcros blanqueados, generación de víboras, arrepiéntanse. Y entonces, hoy en día, uno predica un mensaje hablando del infierno y la gente, ay, no, es que el infierno. Y uno predica un mensaje de arrepentimiento, ay, no, es que el arrepentimiento a toda hora. Y así por el estilo. Escuche, el que no quiere oír eso tiene un problema. ¿Cuál pastor no quiere ir al reino de los cielos? Porque ese es el mensaje del evangelio. El evangelio está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Si usted mira Génesis capítulo 1, comienza diciendo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escucha, ahí está el evangelio. Ahí comienza el evangelio de Jesucristo. En ese pasaje comienza el evangelio. Porque usted y yo eso éramos. En el principio no éramos nada y Dios ha creado hombres y mujeres. Y estábamos vacíos, desordenados a causa del pecado, y Él vino a habitar en esos corazones perversos cuando han depositado su fe en su Salvador. El Consolador viene a morar en cada uno de aquellos que depositó su fe y confianza en el Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario. Ahí está el evangelio en Génesis capítulo 1. ¿Cuál es el problema? Que muchos no quieren recibir
el mensaje del Evangelio. Y es por eso que es tan importante entender esta parábola. Y luego viene el Señor y dice en el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. El camino donde cayó era un camino duro, pedregoso, y así hay muchos corazones de muchos en la iglesia, tienen un corazón endurecido. Este pasaje, este versículo nos habla de aquellas personas que se niegan a recibir el mensaje, aquellos que oyen el evangelio pero que no lo entienden, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y las aves de las cuales nos habla aquí son una imagen de Satanás. Y Satanás es el que arrebata la semilla de los corazones de estos oidores. Estos oidores son semejantes a los fariseos de la época de Jesús, que solo tenían una religión sin sustancia, un montón de rituales, un montón de paradigmas, un montón de ideas, pero el corazón era completamente endurecido. Tenían una religión plena y completamente, pero una religión sin Cristo y sin Dios. Viven una religión, pero sin Cristo. Y lamentablemente, esto es lo que se ve más hoy en el pueblo que se dice de Dios. Muchos religiosos, pero pocos convertidos. Hay muchos que vienen a la iglesia y que tienen un corazón duro, y estos no dejan que la palabra de Dios haga efecto en sus corazones. Y cada vez que sienten que la palabra entonces les confronta su pecado, cada vez que sienten que el Señor viene y por medio de su palabra les habla y los redarguye, entonces se tensionan y ya no quieren recibir el mensaje, lo rechazan. Otros buscan la manera de justificarse y pronto que salen de la iglesia, del culto, llega Satanás y les arrebata la semilla para que se les olvide qué fue lo que escucharon. Es lo que pasa. Corazones endurecidos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a recibir de Dios. Porque no están dispuestos a reconocer su pecado. Porque ¿cuántos en la iglesia usted empieza a hablarles acerca de lo malo que tienen, de cómo están, de la actitud de su corazón? Voy a poner ejemplos. De pronto hubo personas en la iglesia que de hecho no están ya justamente por eso, las cuales vinieron y entonces, pastor, y esto, y empezaban a contarle a uno sus cosas, y uno empezaba a revelarles por medio de la palabra que el problema que tenían en su corazón era que tenían un corazón lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de soberbia, lleno de altanería, y no están. ¿Por qué no están? Porque fueron confrontados a través de la Escritura y más bien se fueron. Y así son muchos. ¿Cómo usted identifica que tiene un corazón endurecido? Cuando a usted se le habla, cuando a usted se le muestra su pecado, cuando a usted se le muestra la condición en la que está viviendo y usted se enoja y usted coloca una barrera y usted ya no quiere nada. Tranquilo, es un corazón endurecido. Plenamente. Y luego dice el Señor, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. La matica de frijol. Todos hicimos el experimento algún día de la matica de frijol, ¿no? Los pedregales representan a aquellas personas que tienen un corazón superficial. Son esos que oyen la palabra de Dios y responden con gozo. ¡Ah! ¡Qué palabra! ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Uy! Es que el Señor me habló. Y al principio, el sembrador empieza a decir, uy, qué bendición, cómo está hablando la palabra en fulano, cómo está hablando la palabra en sultano, uy, el gozo con que uno los ve, uy, el fuego que tienen en este momento, uy, Señor, qué bendición, tu palabra está haciendo un efecto en este corazón. Pero pronto podrá aprender una lección más profunda. ¿Cuál? Que no es bueno cuando desde el principio la palabra se recibe con tanto gozo. Porque lo primero que la palabra tiene que hacer, créalo, yo recuerdo cuando
de primera vez el Señor me llamó y yo llegué y ahí estaba mi esposa. Cuando el Señor hablaba y yo salía como encrespado, usted vino a decirle al pastor, ¿no? Y a toda hora con su cosita contándole las cosas de uno al pastor en la iglesia, pues. ¿Ah? No era tan gozoso. El Señor lo confrontaba a uno con el pecado y él era uno como que, Señor, ¿y qué pasó aquí? Y lo primero que se le veía a uno, claro, ya fueron a decirle al pastor. Es lo primero que a uno viene. ¿Por qué? Porque uno no tiene esa conciencia de que el pastor no necesita que le cuenten nada. El Señor todo lo sabe y entonces se lo da al pastor. Eso es todo. Pero entonces, cuando la persona desde el principio llega y no es confrontada con su pecado y no se siente un vil y no se siente algo inmundo y no se siente que ni siquiera es capaz de mirar al Señor, sino que, uy, qué bendición, uy, qué palabra tan buena, uy, Señor, qué maravilla, uy, Señor, no sé qué, y no ha sido confrontado con su pecado, no ha venido verdaderamente a reconocer que ha sido un perverso, que ha ofendido a ese Dios maravilloso que dio la vida de su Hijo para que este mugroso, inmundo y perverso tuviera vida. Cuando se siente así y luego empieza a recibir de Dios, ahí hay un cambio. Pero si desde el principio la palabra no hace un efecto, no traspasa tu corazón como una espada, lo más seguro es que ese gozo que tiene más adelante se convierte en rutina y costumbre. Es lo que pasa. La palabra tiene que convencernos de que somos pecadores, merecedores del infierno. Debe contristar nuestro corazón y llevarnos al arrepentimiento. De lo contrario, lo único que va a pasar es que va a seguir sentado en una silla, siendo una figura decorativa, y todos los días, ya cumplí, Señor. En eso se convierte. Muertos espirituales en una silla. Luego dice el Señor, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Cayó en una tierra infestada de espinos. Esta representa toda clase de personas. Y estas personas pueden ser la iglesia de hoy, los que asisten. Estas escuchan la palabra de Dios de una manera superficial, aparentemente parecen cristianos. Hablan como cristianos, se visten como cristianos, se ven como cristianos. Pero llega el tiempo que su interés queda ahogado por el afán de este siglo, por el afán del mundo y por el deleite de las cosas materiales, buscando solamente lo terrenal, menos a Dios. El afán de este mundo empieza a ahogarlos. En sus vidas no hay fruto para Dios. En otras palabras, el afán por las cosas del mundo no dejan que la palabra de Dios haga un efecto en sus vidas. El mundo crea falsas expectativas para que el hombre no se acerque a Dios y empieza a tener ideas y sueños y anhelos y ¡ay, tan rico! Una finca en tal lugar, y se desviven y ese es su sueño. Y hay otros que se desviven planificando tener dinero para hacer viajes, para tener dinero, para tener ropa, en fin. Y todo en lo que sueñan es material. Y están en la iglesia. Y esos son los que cantan, me voy con él, yo no me quedo, con él me voy, no sé con quién. No sé cuál será el él con que se van a ir. Porque con un pensamiento así, significa que la palabra no ha hecho nada en sus vidas. Personas que lo único que buscan es lucir, mostrarse, estar muy bien, aparentar muy bien, lucir exageradamente bien. La Escritura habla acerca de esto cuando estás en una iglesia y entonces lucimos lo más esplendoroso que nos podemos comprar sin meditar en que eso que lucimos pudiera opacar a las otras hermanas de la iglesia. Eso lo enseñan el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en eso no pensamos. Hombres y mujeres, a la hora de ir a comprar nuestra ropa, deberíamos fijarnos si esa ropa que voy a comprar va a bendecir a mis hermanos y hermanas de la iglesia.
Pero esos que están en esta tierra de espinos, no alcanzan a ver eso, no alcanzan a pensar en eso. Ay, es que si el Señor me bendijo, yo voy, compro lo que yo quiera. Esa es una mentalidad perversa y mundana. Esa no es una mentalidad cristiana. Porque el cristiano siempre está pensando en que debe lucir de tal manera que los demás no sean afectados. Ese es el amor y el compromiso cristiano que habla toda la carta de los Filipenses. El tener en cuenta que el otro es por encima de mí. Y muchas veces ni siquiera en eso pensamos. ¿Ves? Y de eso se trata. Gente que solamente quiere lucir, que quieren que los miren, que quieren que los admiren. ¿O no es así? Mire usted el celular, abra el Facebook, mire todas las plataformas y ¿qué es lo primero que quieren lucir? Usted se imagina al Señor Jesucristo con los apóstoles después de la tempestad. Aquí después de la tempestad, la selfie para el Facebook. Bueno, no me imagino tal cosa. Hoy en día, ¿qué es lo que todo el mundo quiere hacer? Tristemente, las mujeres, desde niñas, usted les va a tomar una foto y ya parecen modelos de revista. La sensualidad se ha apoderado de muchos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la semilla de Dios, lo único que ha sucedido es que se ha sembrado en espinos. Eso pasa. Ahí están. Ese es el fruto. Se ha sembrado en espinos. De eso es lo que le está hablando aquí. Y hombres y mujeres están viviendo falsas expectativas, alejados de Dios y sin fruto. Muchos están viviendo una falsa seguridad, como decía el Señor en Mateo 24, del 37 al 39, en el tiempo de Noé. ¿Qué era lo que ellos hacían? Se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y les hizo una fiesta a todos. Claro, los ahogó a todos. De eso pasó. Esto nos debe dar a entender entonces que las personas están más pendientes de lo que el mundo entrega que de lo que Cristo promete. Pasa con muchos. Y aún hay muchos creyentes en la iglesia que están en la misma situación y esto es lamentable. Para muchos la preocupación no son las cosas de Dios sino las del mundo. Hay muchos poco interesados por las cosas de Dios, pero muy interesados y preocupados por las cosas que este mundo ofrece. ¿Se da cuenta lo que pasa? Entonces hasta aquí nosotros podemos ver cómo el corazón de muchos al recibir la palabra de Dios es un corazón que tiene dureza, es un corazón religioso, es un corazón afanado, y es un corazón que se dedica más a las cosas del mundo que a Dios. Y aquellos que reciben la palabra de Dios de esta manera, entonces esto nos da la respuesta de por qué es que tanta gente se va de la iglesia, se desgana, se desanima y tiene tantos problemas a la hora de escuchar el mensaje del evangelio. Entonces, definitivamente el problema no es el predicador. El problema no es el mensaje. El problema no es la falta de estrategias. El problema es el corazón del hombre que recibe el mensaje. Por eso se van de las iglesias. Por eso entran en desgano y en desánimo. Por eso empiezan a pasar por un montón de cosas. ¿Por qué? Porque su corazón, el terreno en el cual se está sembrando la semilla de la palabra de Dios, no es un terreno, no es un corazón fértil. Es un corazón descuidado, completamente. Por eso es que muchos terminan alejándose del Señor, desanimándose. Por eso es que muchos no se congregan continuamente. Usted no ha visto la gente
que llega de primera vez y están como en ese fuego, como en ese furor, y eso no ven la hora, y es el día del culto, y eso, y van pasando los meses, y va pasando el tiempo, y de repente ese que no faltaba un culto, ya lo ve uno de vez en cuando en el culto. ¿Y dónde quedó el gozo? ¿Y dónde quedó el fuego? Luego uno los ve como fósforo quemado. ¿Sabe cómo es el fósforo quemado? O hasta sin cabeza. ¿Por qué? Se le apagó el fuego. Se le apagó el fuego. Eso fue lo que el Señor le habló a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2. Iban a los cultos, estaban ahí, salían a evangelizar, hacían un montón de cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De hecho, en muchas iglesias le hablan a la gente, como me pasó a mí, ay, es que está en el primer amor, hay que dejar que se le pase. Ojalá jamás se te pase. Porque si se te pasa el primer amor, vas directo a la condenación porque no has nacido de nuevo, porque no eres cristiano. La Biblia no me menciona cristianos amargados. El apóstol Pablo, cuando escribió sus cartas desde la cárcel, no se mostró en ningún instante, en ninguna de esas cartas, desganado, afligido. Mira el apóstol Pedro, iba a ser asesinado, ya lo iban a sacrificar y durmiendo. El ángel lo tuvo que despertar. ¿Ah? Eso es una persona que está en el fuego. Esa persona que está en el primer amor. Yo cada día le digo al Señor, Señor, hoy que me has dado este nuevo día de vida, cada que abro los ojos le digo, Señor, que ese fuego hoy no se apague. A diario. Mire, una de las cosas que yo más anhelo y deseo es predicar y es enseñar. Y si yo tuviera la posibilidad de enseñar todos los días estaría. Todos los días. Porque si hay algo que a mí me apasione, es mostrar a Cristo. Es reflejar a Cristo. Y es enseñar a Cristo. No hay nada mejor. Es una de esas virtudes que como cristianos debemos tener. Yo recuerdo cuando nos empezaron a instruir. Eso fue lo primero que nos enseñaron. El servicio no es una tarea. El servicio no es una carga. El servicio no es un cargo. El servicio no es una labor. El servicio es una manifestación del amor por Él, porque Él me amó primero. Servir a Dios debe ser porque Él me amó. Servir a Dios es porque es un privilegio. Servir a Dios es porque Él determinó que a pesar de que era su enemigo, que a pesar de que era un perverso, que a pesar de que iba para el infierno, Él dice, te amo, te salvo, te di a mi hijo como prenda, ahora sírveme, porque eres mío. Pero eso solamente puede ser recibido por un tipo de persona. Por eso el Señor sigue diciendo, ¿qué tipo de persona es así? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La buena tierra, un corazón fértil. ¿Qué es lo que el Señor está buscando por medio de su palabra? Que su palabra caiga en un corazón fértil. Esa buena tierra representa un verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano oye la palabra con receptividad y la entiende. Y al entenderla, la obedece. Y aunque no todos los creyentes producimos la misma cantidad de frutos, todos mostramos por nuestros frutos que tenemos la vida de Dios en nosotros. Que la vida de Dios está en nosotros, que tenemos una nueva naturaleza, que tenemos un corazón dispuesto. El cristiano verdadero sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12, plenamente. Por eso
El cristiano verdadero viene a la iglesia con un corazón preparado para escuchar con atención, para recibir la palabra de Dios como se recibe un tesoro de gran valor que no se puede calcular. Y como resultado de hacer esto, dan frutos. Eso es lo que dice el Señor. Dan frutos. Pero lamentablemente, hoy en día en las iglesias, uno llega y en los tiempos de oración hay unos... Esos animalitos que los búhos, ellos se montan por ahí, ellos son... Paren tomando fotos. Así hay muchos en la iglesia, lo único que hacen es mirar para todos lados, en vez de estar orando. El tiempo de oración hay otros que son como los loros, hablen, hablen, y hablen, y hablen, y hablen. No hay temor, no hay reverencia. Otros, yo los llamo los cristianos contrarios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Mientras se está orando, ellos están leyendo la Biblia. Mientras están leyendo la Biblia, ellos están cantando. Y mientras se está alabando al Señor, ellos están ahí mirando por todas partes. Hacen todo lo contrario de lo que se hace en el culto. Muchas veces uno predica un mensaje, termina el mensaje y dice el pastor, dice el predicador, vamos a orar, y cuando uno mira, todo el mundo, el pastor es ahí orando, clamando al Señor por ellos, y muchos en esa silla mirando al predicador. ¿Y qué hacen mirando al que predica? En vez de estar orando al Señor. Otros entran en el tiempo del pedicure. Empiezan a acariciarse en los pies. Otros cambian el peine por las uñas. Y son es que orando. Yo no sé qué oración es esa. No hay temor, no hay reverencia, no hay respeto. Hermano, si está orando, ore. Es que está orándole a Dios, está hablando con Dios, está confrontado por el mensaje, está buscando su presencia, está buscando que Él lo escuche. Y así no escucha, no atiende, ni siquiera te mira, porque está siendo irrespetuoso. Otros, empieza el pastor a orar y me arrancan para el baño. ¿Será que van a orar al baño? ¿Les da pena orar en la silla? Hermanos, el cristiano verdadero que tiene un corazón fértil recibe la palabra y se manifiesta en su comportamiento, en su temor y en su reverencia delante del Señor, en todo tiempo y sobre todo cuando la palabra se predica. Dice que da un fruto extraordinario, a 30, a 60 y a 100 por uno. Dan un fruto de arrepentimiento, dan fruto de ver su pecado con los ojos de Dios, dan fruto de verdadera fe en Cristo, dan fruto de ver a Cristo como un verdadero tesoro, dan fruto de anhelar y desear que el reino de Dios venga con poder, dan ese fruto. El cristiano verdadero, ese en el cual la palabra de Dios verdaderamente se siembra y su corazón es un corazón fértil. Así que lo que hace la diferencia no es el mensajero, no es la semilla, no es el estilo del que siembra, sino el corazón en que esa palabra es sembrada, hermanos. De eso se trata. Entonces, hermanos, no podemos cansarnos de predicar el evangelio, porque es poder de Dios el evangelio. Porque su palabra es viva y eficaz. Y por eso nosotros debemos sembrarla con paciencia y dejarle los resultados a Dios. Mire, una de las cosas que nosotros, los que nos llamamos cristianos, en lo que más caemos nosotros es en la incredulidad. Con la ayuda del Señor, para el 30 vamos a tener una charla de parejas. Hermana, invite a su esposo para que la acompañe. No, pastor. Ve que tanta fe tiene la hermana. Es una mujer de fe.
No, pastor, usted no sabe cómo es mi esposo. Sí, también puedo entender que usted no sabe quién es Dios. Porque si usted pidiera con un fervor genuino, el Señor le concedería. Pero desde ya usted de entrada dice, no, Dios no puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No lo hace, no porque no pueda, sino porque su fe no alcanza para que Él se mueva. Por eso hay que sembrar la palabra de Dios con paciencia y dejarle los resultados en las manos del Señor. Él ha prometido salvar las almas por medio de la predicación del Evangelio. El mundo afuera está necesitado de la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad perversa, vivimos en una sociedad que está lejos de los parámetros de Dios y esta sociedad necesita la predicación del Evangelio. Y nosotros tenemos el mejor mensaje de esperanza, tenemos un mensaje poderoso, un mensaje transformador, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el que hay que enseñar. Ahora, ¿qué es lo que quiere comunicar esta palabra o qué quiso comunicar esta palabra? Bueno, evidentemente lo que quería era advertir el peligro de escuchar sin obedecer. El Señor estaba alentando a las personas a recibir la palabra con seriedad y reverencia y así poder brindar un buen fruto para Dios. ¿Y qué nos quiere comunicar a nosotros hoy? Nos quiere comunicar a nosotros y nos quiere hablar acerca del peligro que están corriendo muchos que están en las iglesias, que están escuchando la palabra, mas no obedecen lo que escuchan. ¿Y cuál es el problema de estos creyentes que no reciben la palabra de Dios con seriedad? No tienen temor ni reverencia a la palabra de Dios ni al mismo Dios y por eso entonces no dan fruto. Recuerde que es por los frutos que se conoce el cristiano, por los frutos que da. Y es por esos mismos frutos que van a partir a la eternidad con Cristo. Hermanos, no podemos seguir recibiendo la palabra superficialmente. Necesitamos dejar que la palabra de Dios corrija nuestras vidas y que entonces nosotros podamos tener una verdadera vida espiritual para que podamos ser verdaderos creyentes de Jesucristo. No simple religiosos de tal denominación. No, ser verdaderos creyentes de Jesucristo. Poder creer verdaderamente a Cristo. Por eso el consejo que nosotros tenemos es: vive la palabra, predica la palabra y deja los resultados al Señor. Así que cuando usted vea personas que se van de la iglesia, diga: este califica en los 3 corazones de los que el Señor habla en Mateo 13. Cuando usted vea a alguien que está desanimado, que está desganado, este califica en estos corazones de los que habla Mateo 13. Y jamás se le ocurra pensar que el problema está en la iglesia, ¿no? El problema está en cada corazón que recibe la palabra. Cada corazón que recibe la palabra es como cuando usted viene a la iglesia. Termina la alabanza y usted se le ocurre decir: la alabanza hoy estuvo muy pobre. No, usted estuvo pobre. Usted estuvo pobre. No fue la alabanza, fue la suya. Fue la suya la que estuvo pobre. Porque es que el que tiene que venir con el gozo puesto por encima de todas las cosas para alabar a Dios es usted. Así que atienda lo que Dios habla. No ignore lo que Dios habla. No seas como Eva, que ignoró las palabras del Señor. Y por ende, lo único que pudo lograr fue la muerte. El Señor Jesucristo vino a dar vida y vida abundante y vida eterna. La palabra de Dios nos dice que tengamos un corazón, escucha, que tengamos un corazón que esté dispuesto para Él. Que seamos buena tierra, que tengamos un corazón fructífero, que tengamos un corazón que atiende, que tengamos un corazón transformado, que tengamos un corazón que se acerque verdaderamente a Él para que usted y yo podamos dar verdaderos frutos y no para que nuestro cristianismo se convierta en un cristianismo superficial, en un cristianismo pasajero, emocionalista,
sino que tengamos un cristianismo genuino y verdadero, que dejemos de vivir en fábulas y vivamos en la verdad de Cristo. Entonces, atendamos su palabra, vivamos su palabra, amemos al que nos bendice por medio de su palabra y entonces mostrémosle a Él que verdaderamente somos suyos. Que el Señor nos guíe a entender que necesitamos nosotros tener ese corazón dispuesto, no un corazón endurecido, que necesitamos un corazón dispuesto para Él, un corazón para vivir tal cual Él nos dice que vivamos. Y que lo primero que haya en nuestro corazón es pasión por Él y por su obra. Que su gracia nos ayude y nos dé fortaleza. Oremos al Señor. Señor y Dios, aquí está tu palabra expuesta una vez más. Solo por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Señor, cuánto amor, cuánto amor. Un despliegue de tu amor manifestado en tu palabra, enseñándonos estos 4 tipos de corazones que nosotros podemos tener a la hora de que tu palabra sea expuesta. Pero hay un corazón con tierra fértil que quieres que tengamos, Señor. Por eso ayúdanos a examinarnos y a mirar qué tipo de corazón tenemos. ¿Cuál es el corazón en el cual nosotros estamos albergando tu palabra, Señor? Y ayúdanos, Señor, a reconocer el estado de nuestro corazón y buscar ansiosa y celosamente tener un corazón, Señor. Un corazón fructífero, anhelante de ti, apasionado por ti. Un corazón que se ha desvivido hacia ti y que ha renunciado a las cosas de este mundo solo por agradarte a ti. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y a buscar apresuradamente, en arrepentimiento y fe, que tú transformes nuestro corazón. Direcciónanos, Señor. Ayúdanos a no olvidar lo que tú hablas en tu palabra, Señor, porque esto es un recordatorio de lo que tú nos hablas constantemente. Por eso, Señor, estamos aquí. Te pido, Señor, por cada alma que escucha este mensaje, para que hables a su corazón, para que quites esa dureza de corazón, para que quebrantes estos corazones, Padre Celestial, y para que seas tú, Señor, arrancando ese corazón endurecido y colocando ese corazón de carne, ese corazón sensible, ese corazón que tiembla a tu palabra, ese corazón quebrantado, humillado, ese corazón receptivo, ese corazón que te anhela, ese corazón que te ama, ese corazón apasionado, que constantemente busca agradarte a ti, Señor. Direcciónanos a todos a mirar tu gracia, a mirar tu grandeza y tu poderío, y que a pesar de ello te hiciste un hombre para darnos salvación, para tomar nuestro lugar en la cruz, que sea nuestro aliciente para seguir adelante. Por favor, ayúdanos a entender cuán glorioso y maravilloso eres tú, Señor, y cuánto nos amas, y que ese amor sea el que nos conduzca para que te amemos más. Es lo que te pedimos hoy. Padre Santo, que tu palabra haga un efecto positivo y transformador en nuestros corazones, y que salgamos de aquí meditando en ti y en tu maravillosa gracia, y buscando vivir solo para agradarte, darte a conocer a otros para que te conozcan y vivan para tu gloria. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias, Señor, por tu palabra, y hoy clamando para que al salir de este lugar nos lleves en bendición y en victoria a nuestro lugar de destino, y que podamos seguir meditando en lo que tú nos hablas. Hoy te lo pedimos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan una noche en bendición y en victoria.